a través del chat. Nosotros vamos a tratar, en lo posible, de ir viéndolas y ir respondiéndolas, si está dentro de la medida de nuestras posibilidades. Si tienen consultas, no dejen de hacerlas. No prometemos poder responder todas. Lo primero que quiero hacer es presentarles Rosario Finanzas, porque a lo mejor ustedes recibieron una invitación a esta charla a través de mailings o a través de redes sociales y no nos conocen del todo, no saben bien quiénes somos. Somos 3 socios, los 3 somos profesionales de ciencias económicas y tenemos un portal web que se llama rosariofinanzas.com.ar, estoy compartiendo para que ustedes los vean. Básicamente este portal tiene información volcada en categoría de informes, cuando son específicos de algún tema, dólar, moneda, etc. Tiene notas cuando son un poco más generales, relacionadas con economía o alguna cuestión que nos interesa. Y tiene noticias, una sección de noticias, ustedes acá ven los botones. Todos los días, ahora muy temprana de la mañana, levantamos lo que consideramos 5 o 6 noticias importantes del día. Ustedes van a ver que ya están subidas las noticias de hoy. Por cierto, feliz día de la primavera para todos. Además tenemos cotizaciones y tenemos también un menú de cursos. Ustedes clicando allí en el botón cursos van a poder entrar y ver los cursos que damos. Damos cursos de baja intensidad, en módulos de 4 horas y no requieren conocimientos previos. Y son cursos para básicamente aprender a invertir o tener las primeras herramientas para invertir, principalmente invertir en bolsa, pero no exclusivamente. Por eso los invito a que examinen nuestra sección de cursos y vean si hay algún curso que esté a su medida. También Rosario Finanzas somos Expo Inversiones Rosario. Organizamos hace 5 años organizamos eventos de economía e inversiones, pero hace 3 años este tipo de eventos se convirtieron en algo específico, en eventos destinados a inversores, destinados a responder una pregunta que era, ¿qué hago con mi dinero? ¿Dónde invierto mi dinero? Bueno, allí nos pusimos a pensar y decimos, ¿cómo respondemos a esa pregunta que nos están haciendo todos? Clientes, amigos, estudiantes. Bueno, no se nos ocurrió mejor idea que decir, convoquemos a los expositores que nosotros creemos que tienen la capacidad de responder esa pregunta adecuadamente y en un alto grado de capacidad y en un gran abanico de inversiones. Es decir, es un evento que en 2 días, en octubre, como están viendo ahí en la pantalla que estoy compartiendo, el 25 y 26 de octubre, ustedes tengan en cuenta que 25 y 26 de octubre son apenas 3 días después de las elecciones, así que ahí con el avispero revuelto de las elecciones legislativas nacionales, vamos a tener un evento de 2 días, de más de 30 expositores, que van a analizar la coyuntura económica y política en la que queda el país después de las elecciones y las expectativas para el año 2018. Vamos a hablar de bolsa porque nos gusta mucho y nos apasiona, por supuesto. Tenemos un panel impresionante de traders. Y después vamos a hablar también de fondos comunes de inversiones, vamos a hablar de commodities, vamos a hablar de sociedades de garantía recíproca. Y el primer día vamos a tener un cierre con un análisis político dado por el periodista Mauricio Marona y económico dado por el economista Luis Seco. Y el segundo día vamos a concentrarnos en real estate, es decir, qué se espera de las inversiones en inmuebles. Eso va a estar moderado por Damián Tagman, vamos a convocar a desarrolladores nacionales e internacionales, vamos a convocar a instituciones relacionadas con la construcción. La idea es que quien asista a esos paneles se lleve realmente una idea de qué se espera del mercado inmobiliario para el 2018, qué se espera desde el punto de vista del desarrollador, qué se espera desde el punto de vista del inversor individual y retail. También el segundo día vamos a contemplar análisis de inversiones a largo plazo, incluyendo entre otras seguros de retiro, y vamos a contemplar este año algo muy interesante que son las criptomonedas, así que aquellos que están interesados en criptomonedas también van a poder escuchar sobre esto. Y también nos gusta mucho, y lo venimos haciendo hace 3 años, escuchar hablar sobre Venture Capital, inversiones en empresas que recién nacen, inversiones en empresas de tecnología. Bueno, eso también lo tenemos en el segundo día. Y un cierre que nos pareció muy interesante hacer y convocar con Martín Tetaz y Javier Milei para que analicen
allí en esos 3 días posteriores a las elecciones, cuáles son las expectativas de las principales variables de la economía para el año 2018. Esta página que ven acá, que les estoy compartiendo, si ustedes entran a rosariofinanzas.com.ar, cliquean en Expo Inversiones o nos siguen en cualquiera de nuestras redes sociales, van a tener acceso a esta página. Acá van a poder ver los disertantes del evento, están los principales, en realidad hay más de 30 disertantes. Por supuesto nos acompañan los 2 mercados rosarios, Diego Fernández de gerente de ROFEX y Fernando Luciani de gerente del mercado argentino de valores. O sea que es un evento que nosotros entendemos que es muy interesante y que, bueno, consideramos que tiene mucha profundidad en el tema de inversiones. Bien, vamos a cerrar esto. Nosotros dependemos muchísimo del tema de Internet, así como ustedes para recepcionar esto también dependen del tema de su conexión Wi-Fi. Así que quisiera, tenemos unos cuantos ya registrados, quisiera que nos pongan por chat si están escuchando bien, si tienen algún tipo de problema, que nos avisen, o si ven las imágenes bien dentro de lo posible. Vamos a tratar de que salga todo bien, o sea, nosotros ponemos el mejor esfuerzo de nuestra parte, dependemos después, quedamos en manos de la tecnología. Bien, bueno, okay. Nos van diciendo que todo ok, así que excelente, avanzamos. El desarrollo de esta charla, principalmente el análisis de coyuntura, de las principales variables. No hacemos recomendaciones de inversión, yo no quiero que entiendan esto como recomendaciones de inversión, simplemente nosotros exponemos algunas cuestiones que vemos interesantes. Eso lo va a hacer mi socio Gustavo Rodríguez. Yo lo único que les que me gusta siempre comentarles es, entren a rosariofinanzas.com.ar, cotizaciones, ahí van a poder ver dólar, euro y real, van a poder ver las cotizaciones de ROFEX, y van a poder ver algo que es muy difícil de encontrar, que son las cotizaciones de instrumentos de renta fija, como cauciones negociadas en Rosario, y como cheques de pago diferido y pagarés negociados en Rosario también, en el mercado argentino de valores, que es el mercado PYME de Argentina. Y acá me detengo un segundo antes de pasarle la pelota a quienes yo considero que es mucho más interesante de escuchar que a mí. Y me detengo 2 segundos para que ustedes vean esto. Vamos a hablar mucho de renta fija, ustedes están escuchando hablar de renta fija, de tasas de Lebax y demás, pero yo quiero mostrarles un instrumento que seguramente de los 90 inscriptos que tenemos, el 80% me juego no conoce, y son los cheques de pago diferidos avalados por SGR. Brevemente, una sociedad de garantía recíproca avala a una pyme, y esta pyme se financia en el mercado de capitales con un cheque de pago diferido. Ese cheque de pago diferido, con el aval de la SGR, que responde, si la pyme no responde a las 24 horas, convierte este cheque en un instrumento de renta fija, en un instrumento bursátil de renta fija. ¿Y qué es lo interesante de este instrumento? En que hoy, fíjense las cotizaciones, estos son del día de ayer. Hoy tenemos instrumentos que son de 40 días a 360 días, con una tasa que tiene como piso prácticamente el 28%. Hay algunos casos de 27,50, pero básicamente es una tasa que tiene como piso hoy el 28%. Está muy ligada al Lebax, pero tiene como piso para negociar 28%. ¿Cuál es una característica de que esta tasa tenga 28%? Bueno, que si son empresas que se financian es una tasa alta, pero si son inversores es una tasa muy interesante. ¿Qué tienen que tener en cuenta como inversores? Que la tasa de cheque de pago diferido, al contrario de la tasa de un bono nacional o una LEBAC, está grabado el impuesto a las ganancias. Es decir, si ustedes son personas físicas, bueno, hay una diferencia entre tasa y tasa. Ahora, si son empresas o manejan las finanzas de una empresa, bueno, es un instrumento de renta fija que tiene una tasa más alta que una LEBAC. Y por último, hay otro instrumento avalado por Sociedad de Garantía Recíproca, que son los pagarés bursátiles. Acá tienen ustedes acá, el mercado no lo diferencia, pero cuando vean tasas de un solo dígito, se refiere a pagaré bursátil. Estos son instrumentos dollar link, es decir, comprados en dólares, comprados en pesos, cobrados en pesos, pero siempre referidos al tipo de cambio del dólar del día anterior, de la compra y del día anterior del pago. Entonces hoy ustedes tienen, como ven aquí en las cotizaciones, instrumentos en dólares que tienen una renta
fija del 7.50, e inclusive en plazo mayor a 360 días está en el 8 y en plazo mayor a 18 meses están en el 9. Bueno, esto era simplemente lo que quería mostrarles. Ya los dejo en manos de Gustavo. Que tengan ustedes muy buen día. Hola, bueno, buenos días, como dijo Wences, feliz día de la primavera. Aprovecho también para agradecer a Seba que está acá con nosotros, que es el que hace andar todo este bicho del online. Así que vamos a ver si lo vamos mejorando día a día para que todos nuestros cursos también los puedan hacer online con muy buena calidad en cualquier parte del país. La idea después de esta introducción, y es algo que queremos mantener y empezar a hacer mensualmente, es este tipo de charlas de coyuntura económica, media hora, 45 minutos con preguntas y respuestas, donde se da un pantallazo de lo más importante que ha ocurrido en el mes o que está ocurriendo, porque nosotros tenemos la idea de que hay dos formas de invertir siempre. Una es hacer trading, y eso depende más de la coyuntura del día a día, son entradas y movimientos rápidos. Otra forma de invertir, las que más nos gustan a nosotros, es la de hacerse un view de la economía, es decir, analizar qué es lo más probable que pase, que dista mucho de lo que quiero que pase. ¿Está claro eso? O sea, buscamos, es decir, qué es lo que creo que va a pasar, independientemente si me gusta o no me gusta, y en función de lo que creo que va a pasar, sí tomar posición en el activo correcto para aprovechar la ventaja. Que ese activo correcto puede ser un día el dólar, otro día puede ser la Levac, otro día pueden ser acciones, otro día pueden ser una combinación ideal de esos. ¿Está claro? Entonces, en esta charla lo que vamos a intentar es transmitirles nuestro view de la economía, que son las cosas que consideramos las más importantes, los hechos más importantes, las noticias más importantes, y en función de eso tratar de concluir con alguna recomendación o alguna sugerencia o algunos posibles cursos de acción para adelante. Es decir, lo que van a ver acá en el panorama económico no es nada que no hayan leído por ahí, lo que vamos a tratar es de unificar todo eso en una explicación de la coyuntura. Que en vez de que sean noticias sueltas, empiecen a tener un poco más de sentido y podamos tratar de predecir qué va a ocurrir hacia adelante. Tenemos entonces, para empezar a hablar, el panorama económico, los famosos brotes verdes del gobierno, que nos vienen siguiendo, están viendo que nos siguen en la página que semanalmente, los días sábado, subimos un informe semanal con lo más importante que pasó en la semana que terminó. Bueno, y lo que se viene viendo semana tras semana es que la economía está arrancando. No estamos para alquilar balcones y para salir a aplaudir, pero claramente se está moviendo, con lo cual el famoso segundo semestre, titulamos algunos, ya llegó. Podemos después discutir si fue tarde o temprano, ¿no? Pero hoy no hay ninguna duda, independientemente de lo que digan candidatos políticos, de que los números están siendo buenos. Obviamente comparativos contra un año malo, como fue 2016, con lo cual eso no nos permite sostener, como sostienen en el oficialismo, que vamos a tener 20 años de crecimiento continuo. Lo que tampoco es sostenible es que de la oposición digan que no se está creciendo, que se está destruyendo empleo y todo. ¿Cuáles son los números que están apareciendo ahora? Bueno, la construcción sabemos que está volando a más del 20% interanual, ¿está? Y esto que en principio estaba solo motorizado por la obra pública, que vemos que es la que sigue siendo el gran motor de ese crecimiento, ahora está muy apalancado también de la mano de la construcción privada. Y esto que a su vez viene de la mano del boom que está habiendo de créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios, podríamos y titulábamos en otro de esos informes, están volando. ¿Qué quiere decir? Créditos hipotecarios ya se dieron en el 2017 solamente más de 27.000 millones de
pesos de crédito hipotecario. Esto fomenta la construcción privada, fomenta toda la industria ligada con la construcción. O sea, la obra pública uno la mide sobre todo en toneladas de asfalto que se venden, donde mes tras mes está batiendo un récord histórico en Argentina. Bueno, la construcción privada, también el cemento está creciendo mucho, pero están creciendo los insumos como los mosaicos, los elementos del baño, todo ese tipo de cosas están teniendo un repunte también muy fuerte, con lo cual la construcción es el sector hoy más dinámico de la economía. También es cierto que es el que más había caído en el primer semestre del 2016, por eso la comparación interanual obviamente va a dar muy favorable. Pero claramente ya se recuperó además todo el empleo que se había perdido el año pasado, incluso ya se superó este año. La novedad del 2017 viene que la industria también viene repuntando. Julio tuvo un crecimiento del 5,9 contra julio del 2016 y agosto, todavía no se conoce el INDEC, pero sí de la medición de Fiel, que dice que contra agosto del año pasado creció 4,9 y el acumulado de enero a agosto del 2017 versus el 2016 creció el 1,8% acumulado. O sea, la industria, que era lo más o uno de los sectores que tiene mucho peso y que el año pasado había caído y que tuvo 16 meses consecutivos de caída, ya lleva 4 meses consecutivos de alza y un alza interanual. De vuelta, 1,8 comparado contra 2016 todavía es poco, pero por lo menos se revirtió la tendencia y está claro que la industria también dejó de destruir empleo y está construyéndolo y se está generando nuevo trabajo de la mano de la industria. Y por último también, esto es una novedad de julio y agosto, también viene repuntando el consumo. Por ahí las noticias en este campo son medio mixtas, porque si uno lee, dice la noticia muy reciente, el consumo en supermercados y shoppings sigue sin levantar cabeza, cayeron 2% interanual. Y eso es verdad. El tema que está creciendo también muy fuerte el consumo de bienes intermedios, de bienes durables y de artículos de construcción y cosas más duraderas, por lo cual el consumo sí está repuntando por más que no tenga la misma composición que tenía en la época del kirchnerismo, donde lo que se consumía eran más bienes durables. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos asegurar que el consumo viene repuntando? Y es bastante fácil, los impuestos ligados al consumo, como por ejemplo el IVA, vienen creciendo muy fuertemente. Perdón, estoy un poco apestado estos días. Bueno, por ejemplo, la recaudación de agosto creció al 31% contra agosto del año pasado. La inflación anualizada de agosto fue del 25%, con lo cual quiere decir que hay una recuperación real de 6% generada por la economía. Esto es una muy buena noticia, y sobre todo para el gobierno, porque va a llegar a las elecciones con una economía mucho mejor con la que llegó a las elecciones de agosto. Es decir, donde en septiembre además impacta la suba automática que tienen 2 veces al año los jubilados y los beneficiarios de asignaciones universal por hijo, contra una inflación que no necesariamente está controlada, pero que está estabilizada, con lo cual van a en septiembre estos beneficiarios jubilados, como decía, y quienes tengan planes y asignaciones universales por hijo, que son una gran cantidad de gente, van a tener un ingreso extra contra precios como los de hoy, con lo cual van a tener mucha mayor capacidad de consumo, con lo cual al gobierno ese tema lo favorece mucho. En el último informe semanal que hicimos, el de este fin de semana justamente, poníamos datos alentadores de inflación y de ocupación, o desocupación como lo quiera medir. La verdad que siguen siendo números todavía altos, pero para nosotros fueron alentadores, ¿no? Y eso también es algo que está bueno, que acá lo podemos explicar y desarrollar a lo mejor un poquito más. La inflación de agosto fue 1,4%, lo cual
es señal primero de que la inflación es más baja, pero que el Banco Central tampoco la está pudiendo dominar, ¿no? Y eso ha tenido un impacto trascendental en lo que hizo con el tema de las LEVACs, al cual le vamos a dedicar, porque hoy creo que en torno a la inflación y a las LEVACs es que gira toda alternativa de inversión en Argentina. Entonces, el acumulado de enero a agosto en materia de inflación da, según el INDEC, el 15,8%. Con lo cual vemos que ya es imposible de cumplir la meta de 17 del Banco Central. Esto, lejos para mi gusto de ser preocupante, hasta es alentador. El Banco Central hubiera podido llegar a la meta del 17 si se lo hubiera propuesto 2 o 3 meses atrás, pero para esto tendría que haber sacrificado muchísimo nivel de actividad. Con lo cual, en ese contexto, el gobierno se comprometía a las elecciones, alargaba el letargo, y la verdad que cambiar 3 o 4 puntos de inflación extra por un nivel de repunte me parece un muy buen intercambio, un muy buen trade-off, y en ese sentido me parece que fue la decisión más inteligente y la economía le respondió. Lo que hubiera sido preocupante es si teníamos 21 o 22% de inflación con una economía estancada. En este caso no ha ocurrido, y como vemos, lo que acababa de comentar, el nivel de actividad viene repuntando muy fuertemente y para mi gusto va a terminar mucho más fuerte a fin de año. Probablemente el crecimiento hacia el último trimestre de todo el año 2017 esté en el orden del 3, el 3,5%, pero con una composición muy heterogénea, donde el primer trimestre fue neutro, levemente negativo, si no me recuerdo, y va a terminar el año con una tasa de crecimiento del orden del 5%. ¿Por qué? Por esto que decíamos, construcción que viene creciendo, créditos hipotecarios, mayor poder adquisitivo de jubilados y de titulares de planes, con lo cual va a ser un muy buen último trimestre, va a ser un muy buen segundo semestre del 2017, lo cual deja un muy buen arrastre también para el 2018, ¿no? Es decir, si se termina creciendo al 5, el piso de crecimiento del 2018 empieza a ser más alto, y creo que esto es toda una novedad para la economía argentina, dado que eh, estamos acostumbrados a que a 12 años donde se crecían los años impares, donde había elecciones, y los años pares era donde pagábamos la fiesta del año anterior y era un año contractivo, con lo cual en este interín, este cambio sería algo muy positivo. Crecer 2 años consecutivos arriba del 3% creo que sería algo muy interesante. Entonces, inflación, después voy a volver a esta, pero les muestro un gráfico sobre inflación. Yo uso la inflación medida por el SEMA, que la mide sobre un conjunto de bienes que integra una canasta ejecutiva, pero la verdad me parece representativa, no tiene tanto impacto de tarifas y tiene una serie desde el año 2008 y nunca ha sido toqueteada metodológicamente, lo cual a mí me resulta muy interesante para explicar la inflación. Acá tenemos un gráfico de inflación desde enero del 2010 hasta agosto del 2014. ¿Y qué es lo que se puede ver en este gráfico? Bueno, que tenemos una primer montaña en el año 2014, o sea, lo primero que vemos es que ya desde el 2010 la inflación anualizada, o sea, por el término de los 12 meses anteriores, tomando los 12 meses anteriores, hay un comentario que no se visualiza el gráfico, no sé si todos no lo pueden ver, es raro, porque es una slide más, no está como algo distinto. Así que bueno, cualquier cosa, si no lo pueden ver, coméntenlo. De todas formas lo voy a comentar. Ahí está, listo. Vemos que el piso desde el 2010 de la inflación, o sea, en enero del 2010 fue el mínimo y estaba en el 20%. De ahí arriba estuvo siempre por encima del 20% de inflación acumulada de 12 meses, con picos en el 2014. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2014? La devaluación y la política totalmente ortodoxa, de lo que yo digo el Power Trio, que era
Kicillof en el Ministerio de Economía, Capitanich como jefe de gabinete y Fábrega en el Banco Central. ¿Qué hicieron? Y lo llamaron a Macri, le preguntaron qué hubiera hecho él, hicieron exactamente lo mismo. Devaluaron, eso provocó una corrida contra el peso. Para evitar esa corrida contra el peso, subieron fuertemente las tasas de las LEVAX y adicionalmente, después, usaron un artilugio desde el Banco Central que fue una afrenta a la seguridad jurídica, que es obligaron por decreto a los bancos a vender todos los dólares que tenían en cartera, dólares futuros, activos en dólares, bonos en dólares, todo lo que tuviera en dólares, para evitar esa corrida contra el dólar. Con lo cual lo único que provocaron fue un traspaso de riqueza desde los bancos hasta a otros intermediarios del mercado de capitales que, sabiendo que el mercado, que el precio al que estaban vendiendo no era real porque era una obligación, generaron una ganancia bastante segura. Después de haber hecho eso, mantuvieron anclado el tipo de cambio durante todo el año 2014 y eso provocó que la inflación vuelva a bajar, que es lo que usó todo el gobierno kirchnerista, el dólar como ancla. Cuando devaluaron, generó una inflación extremadamente grande. Macri hizo lo mismo en el año 2016 con varias, yo creo de una manera mucho mejor, ¿no? Y se pueden apreciar varias diferencias que lo hacen notoriamente superior a lo que se hizo. Primero, cuando liberó el tipo de cambio, lo liberó también del cepo. Y si vemos la devaluación que se hizo en el año 2014, año contra año fue de aproximadamente el 40%, y la inflación fue también en ese año del 40%. Porcentaje más, porcentaje menos. La devaluación de Macri, incluso saliendo del cepo, fue desde la salida del cepo, que fue mediados de diciembre del 2015 hasta fines de diciembre del 2016, tuvo una devaluación de aproximadamente el 60%. Ahora, la inflación en ese interín fue del 40-42%. Ergo, generó mayor nivel de competitividad, o sea, no se devaluó, pero con un componente muy superior, que en el 2016 se ajustaron los precios de tarifa, que tuvieron un impacto muy fuerte en el tema inflacionario. Entonces, los dos hicieron lo mismo, pero al cabo de un año, la devaluación, la inflación se había comido toda la devaluación del kirchnerismo, de Kicillof, y en el caso de Macri, la inflación se comió apenas el 65% de la devaluación, pero habiendo ajustado tarifas, con lo cual achicó muchísimo el déficit fiscal, o por lo menos ese agujero fiscal que tenía. Después, si lo agrandó por otro lado, también lo vamos a mencionar. Pero fueron dos diferencias clave lo que ubica la devaluación, mucho mejor hecha o mucho mejor realizada la del 2016 que la del 2014. Ahora, como vemos, y esto que veníamos diciendo, la inflación cerca de agosto, julio, digamos, de 2016, anualizada en los últimos 12 meses, fue el pico máximo de inflación y llegó al 42%, o 42-43% en julio 2016. Ahí ya había venido la corrección de tarifas, sobre todo de gas y electricidad. Ahora, ahí se tocó el pico. Después, en agosto, se da un hecho importante que es la inflación de agosto de 2016 fue el 0,2%. ¿Y por qué fue tan baja ese mes? Justamente porque se dio vuelta, se dio marcha atrás con el tema de tarifas, entonces hubo una baja importante. Pero a partir de ahí empezó a caer todos los meses y nos encontramos con que a julio del 2017 la inflación de los últimos 12 había sido 23%. Y nos tenemos que volver atrás hasta el año 2013 para encontrar una inflación tan baja. O sea, por eso decimos que somos alentadores. Si uno mira el dato de agosto, ahora dice, hey, bueno, pero ahora volvió a subir al 25%.
Sí, es cierto, pero eso también es cierto que ocurre por el hecho de que agosto del año pasado estuvo incidido por el hecho de la baja de tarifas. Está por eso en la comparación se da la subida. O sea, es un tema, no digo metodológico, pero sí muy coyuntural de lo que había pasado en aquel mes. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es que la inflación de estos 12 meses va a volver a empezar a caer y con lo cual somos muy alentadores de lo que puede ocurrir. Yo creo que tranquilamente el año que viene, en 2018, puede terminar con una inflación anual del 15%, creo que con eso fácilmente, y si el gobierno quiere llegar al 10%, va a tener que ir mirando el impacto que tiene en la actividad, digamos. Pero claramente está en la senda descendente. Obviamente, lo que usa el gobierno para medir y moderar la inflación, para moderar sobre todo, para luchar contra la inflación, son las LEVAC a las cuales vamos a llegar en un segundo. Bueno, el otro dato alentador fue la tasa de desocupación a la baja del segundo trimestre, fue 8,7 en 2017 versus 9,2 en 2016. Esto no implica una gran baja, no es que esto dice, bueno, listo, ya está solucionado el problema, pero sí lo que echa es por tierra todo argumento de ola de despidos, de la gente en la calle, de este gobierno genera desocupación y se ve en la calle. La verdad que los indicadores no están diciendo ese tema. Y bueno, y por lo último, el crédito está repuntando. El que no está repuntando muy fuertemente es el crédito al consumo, que son tarjetas de crédito y créditos personales, pero sí está creciendo mucho los créditos a empresas privadas. O sea que esto es cuestión de tiempo para que se materialice esta situación. Bueno, hasta ahí le conté los brotes verdes, que no quiere decir que no haya problemas. Yo creo que hay un montón de problemas en este interín. Por ejemplo, en los desafíos que vemos es tipo de cambio atrasado. Es decir, ¿qué quiere decir tipo de cambio atrasado? Bueno, la diferencia de este tipo de cambio atrasado con el anterior es que si hoy yo considero que el tipo de cambio está atrasado, puedo ir y comprar dólares, que antes no podía hacerlo. Ahora, el tema está por cuánto tiempo va a estar atrasado con la provincia o con las provincias y el Estado emitiendo deuda y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todas las provincias están endeudando en dólares en este momento. Y el tipo de cambio atrasado es un problema para las economías regionales, sobre todo. Así que ese es un tema para ver. Por ejemplo, si lo vemos
Sí, pero arreglarlo, arreglarlo. Activar el sonido. No, pasa el sonido por acá. Hola, hola, probando. Bueno, ahí estamos arreglándolo. Ahora... ¿Siguen ahí? ¿El micrófono sigue conectado? Repasemos si te escuchan. Perfecto, entonces ahí me están escuchando de vuelta. Genial. Bien, sigamos, perdonen entonces la interrupción, no sé qué habrá pasado, la verdad después lo vamos a chequear. La tecnología es así. Bueno, entonces decíamos, los desafíos son que el tipo de cambio está atrasado. En el 2016 se devaluó en todo lo que va del año 8% contra una inflación del 16%. Siempre hay que mirar qué ocurrió con las monedas de los otros países. Brasil viene apreciando, pero igualmente es un tema que al gobierno le preocupa porque las economías regionales sufren mucho y hace el tipo de cambio atrasado nuestras importaciones más baratas y exportar lo hace menos competitivo. Si bien el tipo de cambio atrasado, ahora al no haber cepo, yo puedo ir y comprar dólares, en realidad el problema es la cantidad de emisión de deuda que emite el Estado que lo va a mantener atrasado. Después, tenía duda entre poner cuál ponía segundo y cuál tercero, si nivel de deuda sostenible pero creciendo iba segundo o déficit fiscal. En la práctica van los dos de la mano. El gran problema que tiene hoy el gobierno es un déficit fiscal gigante y, o sea que venía muy grande del gobierno anterior y este gobierno es, lejos de ser liberal, es un gobierno netamente progresista, con lo cual mantuvo todo ese déficit fiscal, lo reorganizó, achicó lo que es de tarifas, pero está invirtiendo mucho dinero en gasto social. De hecho, el 2016 tuvo 64% del presupuesto en gasto, año 2016 se gastaron 60%, el año 2017 se va a gastar 64%, era lo que decía el presupuesto, y el presupuesto que se presentó para el 2018 va a ser del 66%. Con lo cual, todo eso son planes sociales, son gastos en infraestructura social y todo ese tipo de cuestiones que va dirigida directamente a la gente. Ahora, ¿cómo financia ese déficit? Bueno, tuvo claro que para bajar la inflación no lo está financiando con imprimir con la maquinita de imprimir billetes, sino que lo está haciendo con deuda, porque tomó como que lo único positivo que le dejó la herencia, en palabras de ellos, fue un nivel de deuda baja. Entonces, lo que está haciendo es aprovechar el riesgo país en niveles mínimos para colocar deuda en el mercado internacional y con eso financiar el déficit. Ahora, hoy por hoy eso es sostenible, pero a largo plazo no. Entonces, en algún momento el mercado le va a pedir que haga las correcciones. De hecho, hoy un bono en Argentina rinde el 7% en dólares a 10 años, cuando en Chile rinde el 2%. Ese spread del 5% viene de la mano de que, como dice Macri, afuera nos quieren, nos creen y apuestan por nosotros, pero tampoco nos regalan nada, con lo cual, en definitiva, lo que dice el gobierno es la mitad de la verdad. Todo lo que dice Macri es verdad, pero por otro lado no nos prestan a las mismas tasas que le prestan a Chile, porque claramente el desafío que tiene Argentina es muy grande, o sea, no es todo color de rosas, y por eso nosotros pagamos mucho más que Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay, y si me estoy olvidando de algún otro, Colombia, algún otro país latinoamericano, con excepción de Venezuela. Está claro que el problema es el déficit fiscal. Resta ver qué posición va a tomar si le va muy bien en las elecciones. Yo no creo que haga ningún cambio drástico. Y el gran problema que tiene el déficit fiscal argentino, si quieres, son dos.
El primero, que el gasto en subsidios ya es cada vez más difícil de bajar y menos representativo. ¿Por qué? Porque el gran gasto energético, si bien todavía hay un montón de subsidios, una gran parte o la más gruesa ya se hizo, con lo cual lo que queda es bastante difícil. Y la bola de subsidios más grande que queda es la de transporte, donde sí tendría mucho margen para corregir, pero es un tema muy sensible porque impacta directamente en el bolsillo de la gente, sobre todo del que menos tiene. Entonces no han querido hasta el momento en avanzar en esa decisión. Y la otra arista, por lo cual que digo que es una doble Nelson, es el hecho de una presión impositiva muy alta, donde a medida que bajan gastos necesitan también ir bajando impuestos, porque si no, no hay inversión que venga con este nivel de presión impositiva y complejidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son las apuestas del gobierno? Domar inflación para poder bajar la tasa de las LEVAX y reactivar más fuertemente la economía. O sea, Sturzenegger está empecinado y no va a bajar la tasa de las LEVAX hasta que la inflación no esté controlada en los niveles que quiere. El gobierno sueña, veía una nota, con que en 6 meses la tasa sea del 20%, o sea, 6 puntos menos que hoy. Lo veo bastante difícil. Un blanqueo laboral, la verdad que el sistema hoy es insostenible. Por cada jubilado hay nada más que 2 personas en etapa activa trabajando que lo mantienen, o sea, 2 personas tienen, eso históricamente, tiempo atrás era 4, lo cual lo hace casi inviable, con lo cual lo que necesitan es generar que más trabajadores del sector informal pasen al sector formal, pero a su vez necesitan también bajar el costo para el empresario, porque hoy, para que se den una idea, por cada 100 pesos de sueldo, al empresario le sale 130 y al trabajador le llegan 75, 80, 85, depende el nivel que tenga la empresa, con lo cual es abismal esa diferencia y hace que las relaciones sean siempre tirantes. Y por último, lo tan mencionado, que es la reforma tributaria, que se va a empezar a discutir a partir del año que viene, tan necesaria, donde creo que el eje está puesto sobre todo en los tributos provinciales, que son los más dañinos, sin lugar a duda. Bueno, dicho esto, ya vimos el gráfico de inflación, la línea roja, me debe decirles donde asume el gobierno de Macri. Vemos el dólar BCRA 3.500, el dólar BCRA 3.500 es el dólar mayorista, es un dólar que publica el Banco Central todos los días en función de los precios que releva en la plaza, y ahí vemos claramente la devaluación de 2014 y de 2016, y lo que se ve claramente, la diferencia entre la era kirchnerista y la era macrista, es que el dólar claramente tiene mucha volatilidad. En la era kirchnerista uno se preguntaba qué iba a ir más rápido, si el dólar o la inflación o la tasa de interés. Acá vemos que el dólar puede subir y bajar sin que el gobierno haga nada. De hecho, el pico a 16 había llegado en febrero y después bajó. El Banco Central parece ponerle un pico, yo creo que no lo va a dejar bajar a menos de 16,50, ahora este mayorista que hoy se encuentra en 17,15, como mucho, yo creo que no lo va a dejar bajar de 17, pero de 16,50 estoy convencido que ahí va a intervenir con toda la fuerza para ponerle un piso al dólar. De hecho ya ha hecho señales donde dice le voy a poner un piso. Dólar por debajo de 16,50 sería medio catastrófico para todo el país, para la industria que se está recuperando y para todo eso. Acá está bien claro en este segundo gráfico del dólar en la era Macri la volatilidad que tiene, y Sturzenegger lo que dice es, fíjense, el dólar va a ser muy volátil, puede hacer lo que quieran, subir o bajar, y nosotros no vamos a hacer mucho con eso. Para eso, si quieren protegerse, usen el mercado de futuros, usen el ROFEX y cúbranse. La novedad acá es que en la época kirchnerista siempre los agentes tomaban posición compradora, ni hablan en la última etapa, y ahora en esta era los agentes económicos compran y venden dólares en función de lo que quieran. Es un instrumento que se ha vuelto muy interesante para hacer tasa de interés o para dolarizar cartera o incluso para hacer carry trade cubierto. Esto es lo que ya les comentaba. En el año el dólar se devaluó
8% y la inflación fue del 16%, con lo cual claramente las exportaciones perdieron competitividad, pero hay que ver qué pasó a esto, falta agregarle qué pasó con las monedas en el mundo. Y este es el tema central, y con esto ya vamos a ir cerrando, lo otro son derivaciones. Hay dos curvas, una tasa de LEVAC de hace un mes, del 15 de agosto, que tenía pendiente negativa, la rayita de abajo, y una curva de LEVAX de la licitación de este último martes, 19 de septiembre, con pendiente positiva, ya venía hace un tiempito con pendiente positiva. Pero fíjense que en el tramo corto prácticamente no hay diferencia, el tramo corto son los 28 días, de hecho no hay diferencia. Ahora, en el tramo largo a 274 días lo que vemos es que hay una diferencia de 1,5 puntos, y este cambio de pendiente no es menor el impacto que tiene. Una curva negativa como la que tuvo durante toda la época de Sturzenegger decía, como la inflación está bajando y está controlada, pago mucho ahora que todavía tengo el problema, pero no convalido tasas altas a más largo plazo, porque como la tasa de inflación va a ir bajando, entonces no doy una tasa real negativa tan alta. Bueno, hace 2 o 3 semanas cambió y le puso pendiente positiva, y entonces los plazos largos, por ejemplo hoy, quien invirtió a junio del 2018 se está llevando una tasa del 27,35. Si en esos 274 días que hay hasta junio del 2018, la tasa de inflación también en términos anuales es aproximadamente del 18%, 17, 18%, como dicen los cálculos, quien compró esa LEVAC está teniendo una tasa real positiva contra la inflación del 9%. Entonces esto también es otra de las explicaciones de por qué el consumo no repunta. Hay mucha gente que está invirtiendo, que dejó el plazo fijo y que dejó de consumir y se volcó a las LEVAC. Obviamente es una explicación menor, pero claramente explicación al fin. Entonces esa es una gran posibilidad de inversión. Tomar LEVACs largas y hacer una tasa real importante contra la inflación. De manera tengo que aclarar ahí también que al día siguiente, ayer mismo, en el mercado secundario la tasa ya había bajado casi medio punto, o sea, la tasa larga estaba en el 26,70 aproximadamente, lo cual fue, para mi gusto, un premio bastante excesivo para los que compramos en la licitación del martes. O sea, el martes pagaba una tasa del 27,35, el martes ya estaba pagando una tasa del 26,70 y eso hace que el precio de la LEVAC suba, con lo cual en un día hubo una ganancia bastante interesante para quienes compraron estos instrumentos. Esto también se mantiene esta posibilidad, y si realmente se diera que en 6 meses la tasa pudiera estar en cerca del 20%, si ustedes compran al 26,5, 27, estarían haciendo un muy buen negocio. ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de una curva de LEVAC positiva? Bueno, tiene consecuencias positivas y negativas. Las positivas son un alargamiento de plazos, lo que descomprime los vencimientos del BCRA. Antes, con la curva negativa, todos los vencimientos de las LEVAC estaban concentrados en 28 y 56 días. Hoy está eso mucho más repartido. Hay una fuerte señal de control de la inflación, es decir, listo, acá le voy a dar una pelea a muerte a la inflación, incluso voy a pagar mucho plazos largos. Y esto también va a traer aparejado una mejora en las tasas de los plazos fijos, porque los bancos pueden pagar más y calzar su dinero por más tiempo. Que eso es, como el plazo fijo todavía hay mucha gente que lo usa, bueno, en general eso es una ventaja. Las negativas es que le pone mucha presión al dólar. Cuando la tasa de las LEVAC es muy alta, no conviene dolarizar cartera y entonces no tiene sentido tener esto, dólar. Entonces la gente, esto lo que hace es que el dólar se atrase. Genera tasas reales positivas para plazos largos, ahí puse plazos altos, pero plazos largos, lo cual también tiene alguna connotación negativa. Y genera un carry trade cubierto interesante, porque sí, ahora cuando veamos la curva de ROFEX, vemos que ROFEX para junio está a una tasa del
22%, o sea, comprando un futuro en ROFEX, al junio está al 22% y la LEVAC al 27,5%. Ergo, yo me estaría haciendo una tasa en dólares del 5,5 a 8 meses, 9 meses vista, que en el mundo no existe y acá sin ningún tipo de riesgo, porque estoy combinando LEVAX y futuros. En este gráfico lo que vemos es un gráfico del Banco Central. Vemos la línea verde son los plazos fijos comunes. La línea azul son los plazos fijos mayoristas de la gente que tiene más de 1 millón de pesos. De gente y empresas que invierten más de 1 millón de pesos. Y la negra es el mercado secundario de LEVAX. Entonces, si alguien hace un plazo fijo después de ver este gráfico por menos de 1 millón de pesos, se tiene que dar cuenta que está regalando inútilmente su plata porque hay 3 puntos de diferencia contra un plazo fijo mayorista y hoy hay casi 9 puntos de diferencia contra las tasas de LEVAC. Pero si uno ve, el último mes ve que las tasas están empezando a subir y están casi 1 punto más arriba porque esto está hasta agosto aproximadamente y en el último mes se vio una suba importante de la tasa de plazo fijo. Bueno, acá lo que les mostrábamos, este es los futuros de ROFEX y ya vamos cerrando, quedan 3 minutos y si me dejan, tenemos que el dólar a fin de año está, según lo que dice ROFEX, en ROFEX están convalidando un precio del dólar para diciembre del 2017 de 18,27. Sepamos que esto no es un pronóstico, esto tiene mucho que ver con la tasa de interés que se espera y el valor actual del dólar de hoy. Pero bueno, para quien hace carry trade es una alternativa. Esta es la curva de bonos en dólares, quienes hicieron nuestros cursos ven que la analizamos mucho y vemos acá que los bonos largos en dólares rinden 7% arriba de la devaluación. Un bono corto, el más típico o mediano, entre los medianos y cortos, el I-24, que es el bono hoy emblema, si se quiere, de los bonos más bien cortos, está rindiendo aproximadamente 4,5% con una duration de 3 años y medio. O sea que, si en algún momento vemos que el dólar empieza a tener señales de vida por baja de tasa de LEVAX, son buenas inversiones. Hoy yo no me metería en el tramo largo de la curva por el hecho de que las elecciones van a tener mucha incertidumbre, el que gana Macri está descontado, con lo cual si hubiera una sorpresa negativa son los bonos que más van a sufrir y si quiero dolarizar cartera lo haría con bonos más bien cortos como un AO20 o el I-24 que van a captar perfectamente la suba del dólar y no van a tener tanto cambio en el nivel de la tasa. Los títulos públicos con SER son a mí hoy los que me resultan más atractivos, con sobre todo el discount y el par en pesos, porque están rindiendo entre 4,5 y 5% arriba del SER. Esto tiene unos días, no está hecho ayer, pero está muy parecida a la tasa. ¿Y qué le pasó a estos bonos? Estos bonos bajaron mucho el último mes, juntamente con la suba de la tasa larga de las LEVAX. ¿Por qué se dio esto? Como a Mirta Legrand me están haciendo señas de la hora, así que ya vamos cerrando. ¿Por qué se dio esto? Porque las tasas de las LEVAC al 27, esto que le contaba, de tener una tasa real del 9% al 9%, perdón, a 9 meses al 9%, hace que sea muy atractivo y que la gente prefiera, el agente económico, eso en las LEVAC, antes que tener un 3,5, 4 como tenían estos bonos a mucho mayor plazo. Pero ni bien empiecen a bajar las tasas de la LEVAC, claramente estos bonos son los que más van a subir de precio y la tasa del bono par se tiene que ubicar cerca del 3%. Ojo, pueden pasar 3 o 4 meses para eso, puede pasar en menos de un mes, pero aquel que está pensando en un mediano plazo o un largo plazo, creo que son unos bonos con un potencial muy interesante, sobre todo, como les decía, el tramo largo. Y bueno, por último, muy breve, el Merval está en máximos históricos. Hace 4 días tocó el máximo histórico, ahora cerró a 20 unidades del máximo histórico. El Merval a mí me despierta hoy más dudas que certezas. Estar en un máximo antes de una elección, creo que el efecto de
el resultado está descontado. No tengo dudas de que a largo plazo tiene muy buenas perspectivas, pero a corto plazo me genera duda de si no se viene otra especie de corrección, ¿no? Ya vino como una corrección y ahora lleva 4 días, 4 ruedas seguidas de suba. Hoy va a ser muy tranquilo porque empieza la festividad judía y eso también hace que haya feriados y eso moderan el volumen del Merval. Pero no deja de ser una inversión muy interesante si se mira a largo plazo. Entonces, alternativas. Para quien busca tasa en dólares, hoy el carry trade no tiene competencia. Para quien busca tasa en dólares, el carry trade hoy no tiene competencia. Se puede hacer descubierto, o sea, comprar una LEVAC larga, o puede ser cubierto con futuros, como les decía, y hacer una tasa de 9 meses al 5%. Quienes venía invirtiendo habitualmente en LEVACs cortas, yo les recomendaría que vaya alargando el plazo de las LEVACs a abril o mayo, porque cuando venga la baja es mejor estar calzado y estos LEVAC van a subir de precios. Como les comentaba recién, me gustan los bonos con ser largos. Y lo último, los bonos en dólares para mí son atractivos si el tipo de cambio sigue bajando y si tiene una nueva baja y cae por debajo de 17, puede ser. O sea, a estos niveles de tipo de cambio, cuando digo 17 estoy hablando siempre del dólar mayorista, que hoy está en 17,15, ¿no? Con lo cual, si el dólar vemos que sigue bajando un 1 o un 2% más, me gusta como un trade de corto plazo esperando la recuperación. Es decir, si yo veo que hoy, mañana, un poquito la semana que viene, el dólar sigue bajando, compraría bonos cortos en dólares. Si hay licitación de LETES, tendrá una licitación de LETES, pero si no la I-24 me parece un bono excelente, esperando que haya algún poco de temor o de toma de posición en dólares previo a las elecciones y hacer un trade de corto plazo que me deje una muy buena rentabilidad. No lo veo como un gran trade de largo plazo comprar bonos en dólares, incluso por debajo de 17. Así que bueno, ese es un poco el panorama que le queríamos dejar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Antes de cerrar, cualquier cosa y cualquier consulta que nos quieran dejar, tienen nuestro mail que es info@rosariofinanzas.com.ar. Recuerden siempre que nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden seguir en Twitter en @rosariofinanzas, nos pueden seguir en Facebook y en YouTube y posiblemente carguemos esta charla también a nuestro canal de YouTube durante el día de hoy o el día de mañana. Y bueno, recordarles, 25 y 26 de octubre hacemos Expo Inversiones Rosario. Si a ustedes les pareció interesante escuchar 40 minutos sobre análisis económico y análisis de inversiones, bueno, Expo Inversiones Rosario son 2 días, de 9 a 17, hablando de economía e inversiones. Entonces es una apuesta a tener en 2 días una visión integral de todo lo que podemos hacer con nuestro dinero. Para seguirnos, rosariofinanzas.com.ar, tienen lo último que les cuento, es en nuestra web, para darse de alta, para recibir nuestro newsletter. Nosotros mandamos todos los días un newsletter con las 5 o 6 noticias económicas que nos parecen más relevantes. También mandamos un resumen una vez por día de los artículos o informes que subimos y que nos parecen que tienen contenido que les puede servir. Así que no queda más decir que estamos en contacto y los esperamos ver en alguno de nuestros cursos o en Expo Inversiones Rosario 2017. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta el próximo evento.